observa, sonríe y calla. Adiós a la crítica social. A los hombres sabios y prudentes les instruye la razón, a los menos inteligentes la experiencia, a los ignorantes la necesidad y a los animales el instinto. Marco Tulio Cicerón. Madrid, 11 de septiembre de 2023. Hola, soy Luigi Campos. Hoy os presento el tema titulado Observa, sonríe y calla. Adiós a la crítica social. Este artículo no es para que os dejéis de creer en el desarrollo personal, sino para que seáis conscientes de que cuando escuchéis a un gurú del desarrollo personal, aquellos que sueltan perlas por las redes, no creáis todo lo que os dicen. Este contenido está publicado como texto en el blog del Espejo Crítico y como audio en el podcast La Otra Cara de la Noticia en ebook. Ver enlaces en la descripción de este vídeo. Ser conscientes. Me llamó la atención las palabras del profesor de yoga y escritor Ricardo Calle, quien recomienda como regla de conducta que si nos encontramos con una sociedad agresiva y ruidosa, respondamos observando, riendo y guardando silencio. Escuchad la siguiente frase del escritor sobre ser más conscientes. En esta sociedad tan agresiva, tan ruidosa, hay que aprender a observar, sonreír y callar. O esa expresión popular, ver, oír y callar, y su impacto en la sociedad. Es como si no tuviéramos más derechos que observar, sonreír y callar, o ver, oír y callar. Nos encontramos con multitud de publicaciones o mensajes de creencias de mentores y gurús que nos hablan del autodesarrollo y autoconciencia, de conectar con nosotros mismos y con nuestro ser interior para nuestro bienestar y felicidad. Pero mucho de lo que dicen es tóxico para nuestra superación personal. Desafortunadamente, muchas personas siguen creyendo sin cuestionarlo. Fernando Savater nos permite tomar conciencia diciendo: es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. No todo vale. Vayamos al tema. Si lanzamos la frase cambia tu mentalidad, cambia tu vida, esta creencia no necesita ser sustentada, ya que por el sentido común, si cambias tu mentalidad, también cambias tu vida, no siendo cuestionable. En cambio, la situación es muy diferente si decimos la siguiente expresión: en esta sociedad tan agresiva, tan ruidosa, hay que aprender a observar, sonreír y callar, al igual como el clásico oír, ver y callar. Aquí el contenido exige una crítica en la construcción del conocimiento. La interpretación depende de nuestra experiencia y conocimiento para entender si el mensaje nos transmite un beneficio. Requiere argumentos y discutir por semejanzas y diferencias, además reflexionar para concluir si es clara o veraz, o no es objetivo o induce a engaño, lo cual no se puede aceptar a la ligera ni fácilmente, ya que puede afectar negativamente a la autoestima. Y es posible que estemos en presencia de mensajes subliminales, de contenido motivacional, de manipulación inconsciente de la mente humana. Busquemos respuestas a la frase motivacional en cuestión o similar a ella. Por un lado, si la forma en la que podemos actuar frente a una sociedad agresiva y ruidosa es aplicar el precepto observar, sonreír y callar, diríamos que es un momento que reclama nuestra atención y como ciudadanos nos permite participar con acción y crítica. Comprender que el ciudadano es un sujeto político adquiere, por tanto, presencia crítica y como tal implica acción social. Por otro lado, en el caso interpersonal,
Si vamos a aplicar la trilogía observar, sonreír y callar ante una persona agresiva y o ruidosa, aquí es preciso detenerse a observar e identificar el comportamiento de la persona y luego crear una estrategia como respuesta acorde a la situación. Que quede claro que podemos encontrarnos ante una persona estúpida debido a un problema de actitud o por una deficiencia mental, y por otro lado, el tipo de ignorante referido a la falta de conocimiento o incluso experiencia. La respuesta dada en el párrafo anterior revela la presencia de dos términos, ciudadano y persona, en el ámbito de la psicología y sociología. Reforcemos los significados de ciudadano y persona, que nos lleva a interpretar lo dicho. En esta sociedad tan agresiva, tan ruidosa, hay que aprender a observar, sonreír y callar. Aristóteles nos dice que no siempre es lo mismo ser un buen hombre y un buen ciudadano. Por otro lado, veamos qué se dice sobre la psicología social psicológica y la psicología social sociológica. La psicología social psicológica se centra en el estudio de la conducta individual, mientras que la psicología social sociológica se centra en el estudio de los grupos y la sociedad. Respecto al concepto de sociedad, Joseph Fetzer, en su obra Sociología, nos presenta la siguiente definición. La sociedad es una colectividad organizada de personas que viven en un territorio común, cooperan en grupos para satisfacer sus necesidades sociales básicas, adoptan una cultura común y funcionan como una unidad social distinta. Y por último, en otro ámbito, por relación de representación e interpretación, la sociedad puede ser política, social, económica, religiosa, industrial o cultural. Desde el punto de vista práctico, experiencia personal. A modo de ejemplo, si me lo permitís, quisiera compartir con vosotros dos experiencias de interés social sobre la vacunación y la mendicidad, contextualizados sobre la propia acción social, ya sea que estemos en presencia de una sociedad o grupo social agresivo o ruidoso u otra forma de conducta social. A. Sobre el chute y el pinchazo contra el bicho. Antes que nada, quiero deciros que para evitar que los algoritmos de YouTube censuren esta publicación o eliminen esta cuenta, porque detecta que el contenido cuestiona la versión oficial, me veo obligado a hacer una excepción en el lenguaje correcto, que podéis entender y con la disculpa del caso. Es de suponer quienes van a recibir la dosis inyectada previamente, el servicio de prevención de riesgo debería ser la condición prioritaria que debe brindar al paciente. Este procedimiento de enfermería es muy conocido por las enfermeras antes de la administración. Pues bien, este objetivo esencial de prevención no se puso en práctica. No se cumplió con una atención sanitaria informada, con la adopción de medidas preventivas antes, durante y después de recibir la inyección. Llego a esta conclusión a raíz de la información brindada en conexión con personas conocidas, tanto a nivel local como fuera del país, de igual manera a través de las redes sociales. Lo que puede darse como un hecho aislado sobre esta mala praxis del chuteador y la política del chute contra el bicho es probable que haya sido a nivel nacional en nuestro país. Vista las distintas campañas del chute por los medios de comunicación, solo se prestó atención al interés de cumplir la campaña del chuteo y del pinchazo masivo y agresivo a nivel nacional sin precedentes, y diríamos una nula cobertura informativa sanitaria preventiva y el consentimiento informado como correspondía. Como si no importara las sustancias chutadas y los efectos adversos y las consecuencias tras dicha administración, visto así, aquí se hizo visible la irresponsabilidad del Estado
incumpliendo la obligación de asegurar la protección social como establece la Constitución española en su artículo 39, y la irresponsabilidad de los partidos políticos y de los medios de comunicación de masas. Es posible que esta medida preventiva no se haya dado en el mundo, donde nunca o rara vez se le haya preguntado al paciente antes de ser pinchado. Al tomar conciencia de la gravedad del problema, consideré oportuno informar a la gente de ciertas recomendaciones relacionadas con la prevención en cuanto a la prescripción médica, la receta y el prospecto antes de pincharse. Para ello, realizo dos acciones: el reparto de volantes y la colocación de carteles en las calles, como en la Universidad Complutense de Madrid en algunas facultades. Por otro lado, me dirijo al Congreso de los Diputados, al Defensor del Pueblo y al partido Vox, presentando escritos donde solicitaba una investigación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en relación con la presencia de microtecnología y patrones artificiales en los chutes, según informe pericial y final publicado por el profesor Dr. Pablo Campra, Madrid. B. Sobre la mendicidad. Es asombroso el número de mendigos pobres y sin techo que hay en Madrid, y este problema social no parece interesar lo más mínimo a la administración pública y al gobierno. A menudo, cuando salgo o vuelvo a casa, veo escenas dramáticas, personas durmiendo en la vía pública o pidiendo dinero a todo el mundo. Véase la siguiente escena que se puede interpretar de una forma de sacarlos de la vía pública. Las siguientes imágenes fueron tomadas este año. Ocurría en un barrio de Madrid. El 8 de febrero paso por una calle y hago una fotografía donde se ve a unas personas dormir sobre colchones en la entrada secundaria de un mercado municipal, donde se puede verse el escudo de Madrid. Después de unos días, el 24 de febrero, nos trae una imagen del mercado donde puede verse que las personas sin techo ya no están. El Ayuntamiento de Madrid ha colocado grandes maceteros a la entrada del mercado municipal, medida que impide a los sin techo instalarse y dormir en dicho espacio. Señalo que desde la inauguración de este mercado en el año 2008, por dicha entrada nunca ha existido pivotes, pinchos, inclinaciones, hierros y otros elementos. ¿Cómo podemos interpretar esta realidad? Aquí se explica claramente que la administración pública ha construido una arquitectura hostil para así impedir que los sin techo se instalen en dicho espacio. Del mismo modo, se puede pensar que esta medida es un elemento de control social, ya que lo que pretende, como explica José Mansilla del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, es modificar o evitar determinados comportamientos sociales que no se consideran adecuados en el espacio urbano. Ahora bien, ¿cómo responder a este hecho social? ¿Os imagináis que como ciudadanos o personas deberíamos responder solo con la observación, o ver, oír y callar? Por supuesto que no podemos mirar hacia otro lado. De una u otra manera debemos ser partícipes contra la vulnerabilidad, la opresión y la injusticia social. Discordancia con la realidad social. Hemos utilizado algunos conceptos y ejemplos prácticos para responder que aquellos enunciados, declaraciones y reflexiones que están ligadas al acto relacional del sujeto como ciudadano o persona con el objeto ver, oír y callar, u observar, sonreír y callar, es una contradicción en sí, ya que cada individuo se desarrolla en sociedad. Se considera que tal recomendación no está involucrada en la búsqueda del bien social y el bien común. No está pensado en la socialización del individuo, ya que no interviene en los problemas sociales. Este tipo de conducta está desconectado de valores sociales como la justicia social,
la conciencia social, la sensibilidad social, la responsabilidad social individual y personal, la crítica social o incluso los principios estoicos. Asimismo, nos lleva a la apatía, pasividad y egoísmo individual y de grupo. Estamos en presencia de un modelo de discurso persuasivo que ciertamente puede ser engañoso y manipulador, que pretende imponer sigilosamente al comportamiento humano el antivalor de la cobardía y el miedo que nos limita y convierte en esclavos, todo un mecanismo de control social y manipulación. Basta observar el comportamiento que suele tener las personas, que les lleva a la falta de acción para luchar contra las injusticias sociales, o que por miedo al conflicto dejamos que prevalezca la injusticia. Veamos ahora los siguientes principios sociales que pueden contribuir a entender la íntima conexión del sujeto con la sociedad, además de nuestra presencia crítica en la sociedad. Todos ellos como acciones que influirán en el desarrollo personal y mejorar la conciencia personal y la vida en sociedad. Por otro lado, veamos cómo esas recomendaciones, ver, oír y callar, y observa, sonríe y calla, como norma de conducta en la sociedad queda reducida en la nada. 1. Pablo de Tarso, quien padeció muy a menudo la persecución y el rechazo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6, 11, 12. 2. Mahatma Gandhi y su lucha contra la opresión y la injusticia social. Cuando un hombre entiende que obedecer leyes injustas va contra su dignidad como ser humano, ninguna tiranía puede dominarlo. 3. Hannah Arendt. No se puede llamar feliz a quien no participa en las cuestiones públicas. Nadie es libre si no conoce por experiencia lo que es la libertad pública, y nadie es libre ni feliz si no tiene ningún poder, es decir, ninguna participación en el poder público. 4. Deja de mirar para otro lado. En el estoicismo, una de las virtudes más importantes es la justicia. Filósofos como Marco Aurelio o Cicerón hablaron mucho en sus obras sobre esta virtud. Ser justo significa actuar con los demás de la forma correcta, es hacer lo que debemos. En las meditaciones Marco Aurelio habla de que también se pueden cometer injusticias cuando no hacemos nada. Cuando se está cometiendo una injusticia, no hacer nada y dejarlo pasar nos convierte en cómplices. Una gran parte de ser justos implica evitar las injusticias que ocurren a nuestro alrededor, aunque no sean provocadas por nosotros. Los estoicos son personas que evitan los conflictos innecesarios, ya que consideran que debemos vivir en armonía con los demás. Pero hay situaciones en las que un estoico no puede mirar para otro lado, el momento en el que el conflicto innecesario se convierte en conflicto necesario, y ese momento ocurre cuando se está cometiendo una injusticia contra uno mismo o contra los demás. Un estoico debe defenderse sin olvidar las 4 virtudes estoicas: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Aunque que los demás cometan injusticias escapa a nuestro control, nuestras acciones para evitar que ocurran si están bajo nuestro control, y esto nos hace responsable de actuar, eludir a esa responsabilidad nos vuelve cómplices de la injusticia, a pesar de que no ha sido provocada por nosotros. 9 hábitos antiestoicos que debes eliminar de tu vida.
canal Camino Estoico. Basta ver cómo se ha creado un sistema educativo bien intencionado, donde la educación está prohibida y convenida por el Estado. Así, un pueblo dócil, obediente y sin pensamiento crítico, y con ello satisface a los deseos de la clase dominante. La educación normativa está diseñada para fabricar esclavos del sistema y para conseguir adeptos y borregos. Y vemos, por otro lado, a los medios de comunicación de masas que guardan una estrecha relación con el Estado y el gobierno de turno, que lo que pretende es mantener a la población receptora en la ignorancia y la mediocridad, donde la exposición de contenidos de los medios lo que promueve es la desconexión de los valores a los contravalores, el egoísmo, cobardía, mediocridad moral y el miedo de intervenir al presenciar una injusticia. Tanto el Estado, el gobierno y los medios de comunicación trabajan para convertir una masa aborregada, para castrar, desempoderar y mantener a la sociedad dormida, aletargada e ignorante, manipulable. Ver, oír y callar son mensajes del poder para cerrar el pico del pueblo. Ángel Ignacio Lafuente Zorrilla, licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y Complutense de Madrid. Vivir es mucho más que existir.